buenas a todos. Y bueno, lo primero, pedir disculpas por no poder estar ahí presencialmente. Me hubiera encantado, pero bueno, motivos personales me lo impiden. Y bueno, he querido por lo menos poder compartir con vosotros algunas de las ideas, ¿no? Acerca de este trinomio en emprendimiento, educación y smart cities, ¿no? Empezar, por supuesto, dando las gracias a la organización del curso, muy especialmente a Santiago, por invitarnos a estar hoy aquí. Y nada, voy a comentaros algunas de las ideas, ¿no?, que nosotros tenemos acerca, como os decía, de esta convivencia entre estos tres conceptos, ¿no? Entonces, la verdad, si miramos los datos sobre emprendimiento en España, yo creo que casi podemos congratularnos, ¿no? Yo creo que España ha aprendido, o al menos está aprendiendo, acerca de la necesidad de ser emprendedores. Según datos del GEM, ¿no?, estamos en torno a un 6% en cuanto a tasa de emprendimiento, que son tasas similares a países como Alemania o Francia, y esto siempre son buenas noticias porque al final siempre terminan comparándonos con los mismos, ¿no? Si vemos también cómo ha evolucionado el ecosistema emprendedor desde el año 2007, vemos que se ha producido un crecimiento importante en el número de aceleradoras, casi a un 600%, que el número de deals en lo que es Venture Capital también ha crecido de manera espectacular. Y en definitiva, yo creo que podemos decir que en lo que es materia de emprendimiento, aun cuando nos queda camino por recorrer, pues estamos en la buena senda, ¿no? Sin embargo, pues eso, como seguramente muchos de la sala conocen, pues ser emprendedor no solo tiene luces, también tiene muchas sombras, ¿no? Y sin entrar a valorar lo que son aspectos regulatorios, legislativos, donde sí que otros países han sido capaces de coger la bandera y hacer modificaciones importantes en su ámbito regulatorio, y me refiero concretamente en el marco europeo a Reino Unido, ¿no?, donde han sido capaces de apostar por unas políticas de desarrollo del emprendimiento hasta convertir a ciudades, pues, por ejemplo, como Londres, en un auténtico tech city, en un paraíso, o al menos no un paraíso, pero sí un lugar muy atractivo para emprendedores, startups y demás. Pues en otros espacios europeos todavía esa labor o esa circunstancia todavía no se ha dado, ¿no? Pero bueno, insisto que yo creo que el papel de los emprendedores está siendo un motor importante. Pero bueno, aparte de lo que son los aspectos regulatorios, como comentaba, también existen otros aspectos que guardan precisamente relación con la educación y que guardan también relación con ese nuevo concepto que todos estamos escuchando día tras día, que es el concepto de las Smart Cities, ¿no? Al final, las Smart Cities, si habéis tenido oportunidad de debatir durante estos días, ¿no?, acerca de cómo configurar esa ciudad del siglo XXI, brinda muchas oportunidades y muchos espacios de desarrollo para los emprendedores, ¿no? Y al final, estamos hablando de que tampoco es una cuestión baladí. Si pensamos que las ciudades ocupan solo un 2% del territorio mundial y que ese 2% del territorio mundial consume más del 75% de los recursos energéticos, y que se estima que en 2050 la población va a alcanzar los 9.000 millones de habitantes, pues es lógico, ¿no?, que haya que atajar y que haya que ser innovadores en cuanto a la manera de abordar el diseño de las nuevas ciudades para hacerlo sostenible. Y en este entorno, como decía, yo creo que hay mucho espacio también para los emprendedores, ¿no? Y fundamentalmente hay un espacio que deriva de todo lo que también estamos escuchando últimamente acerca del Big Data, ¿no? En las Smart Cities pues se prestan a incorporar gran cantidad de tecnología, que lo que nos permite es hacer la vida en las ciudades mucho más fácil y prestar servicios mucho más eficientes por parte de ayuntamientos y otros niveles gubernativos, ¿no? Y bueno, hemos visto diferentes ejemplos, desde lo que son sensores para poder automatizar lo que es el alumbrado, la recogida de basuras, hasta incluso las propias herramientas de geolocalización que muchas empresas también ponen a disposición de los ciudadanos, y que al final lo que te permiten es ahorrar en desplazamientos con el consecuente impacto en el medio ambiente, ¿no?, y en la sostenibilidad de las ciudades.
Entonces, bueno, pues como decía, muchas de estas oportunidades también para emprendedores vienen de mano de las Smart Cities y todos esos sensores, todos esos dispositivos generan una información que es muy valiosa, que es lo que conocemos también como Big Data, ¿no? Son datos de muy diversos tipos, como podéis imaginaros, que cuando se reinterpretan, se analizan y se traducen en servicios más eficientes, o sea, se pueden traducir en servicios más eficientes también para las ciudades, ¿no? Es decir, por poner un ejemplo muy sencillo, si yo estoy utilizando el metro y analizo la cantidad de datos que me dan los usuarios acerca de cuándo se producen los mayores usos en el metro, por ejemplo, si yo veo que hay determinados rangos de frecuencia que prácticamente están infrautilizados y puedo utilizar esa capacidad para prestar un servicio allí donde se producen los cuellos de botella en horas puntas, pues es algo que a través de ese análisis del Big Data pues puede hacer, ¿no? Y que, como decía, un servicio más eficiente para los ciudadanos. Y aquí engancho ya con la parte de educación, ¿no? Porque estas nuevas oportunidades, yo me estoy refiriendo al Big Data, pero hay otras tantas, ¿no? Ayer hablábamos en la mesa de cultura acerca de todas las posibilidades que brindan también el desarrollo de aplicaciones y otro tipo de materias, ¿no? Engancho, como decía, con la parte de educación, porque al final todas estas nuevas oportunidades lo que están demandando son nuevos perfiles profesionales. Y son normalmente perfiles profesionales muy ligados a todo el desarrollo de la economía digital, ¿no? Y si vemos los datos, llama mucho la atención que en un contexto como el que estamos viviendo, la Comisión Europea pues manifieste que prevé que van a quedar más de 900.000 puestos de trabajo sin cubrir como consecuencia de la falta de esos perfiles profesionales que sean capaces de dar respuesta a las demandas que surgen de, pues, de todo ese desarrollo de la economía digital, ¿no? Entonces, visto este panorama, también un poco lo que hay que preguntarse es cuáles son las barreras, ¿no?, que encontramos para que, como digo, en un contexto como el que vivimos, 900.000 personas o 900.000 puestos de trabajo vayan a quedar sin cubrir, ¿no? Entonces, una de esas primeras barreras son precisamente los programas educativos, ¿no? Y la manera en que configuramos lo que son los currículums educativos, principalmente en la educación superior, ¿no? Es cierto que empiezan a verse o a vislumbrarse algunas iniciativas que lo que buscan es intentar dar respuesta a estas necesidades, pero la generalidad, cuando nos paramos a analizarlo, la sensación general es que todavía no estamos ahí, ¿no? Estamos intentando coger el camino, pero todavía falta una verdadera conexión entre lo que demanda el mercado y lo que desde la educación o desde el sector educativo se está ofreciendo, ¿no? Y esto es una de las barreras que tenemos que trabajar, como digo, para poder aprovechar las oportunidades que derivan de la economía digital y, por supuesto, las oportunidades que esa nueva configuración de las ciudades que se traduce en las Smart Cities ofrece. Para ¿Hola? Yo yo veía y yo escuchaba, pero no sé dónde sacó. Como quieras. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Bueno, no sé si me he quedado, ¿dónde me he quedado realmente? ¿Dónde se ha cortado? Se ha cortado la parte de las barreras educativas, entiendo. Vale.
Bueno, pues simplemente lo que os comentaba, ¿no? Que al final hay muchas oportunidades que se derivan también del desarrollo de la economía digital y que, pues eso, que encontramos barreras en lo que es la concordancia entre los programas educativos bueno, y la demanda laboral que existe en el mercado, ¿no? Y que esa es una de las primeras barreras que hay que trabajar, que es verdad que hay muchas entidades, instituciones que están intentando, pues a través de creación de centros de innovación o otro tipo de iniciativas, acercar la realidad profesional o lo que están demandando el mercado laboral a la realidad o a los programas que ofrecen desde el punto de vista educativo, pero todavía nos queda ahí también camino por recorrer, ¿no? Otro punto también importante que yo creo que hay que traer a la mesa es que ayer hablábamos, ¿no? Acerca de las nuevas herramientas y de las nuevas plataformas que tenemos para poder alcanzar o para facilitar la escalabilidad de ese conocimiento y de esa formación en el ámbito digital, ¿no? Javier comentaba ayer en la mesa de cultura acerca de la gran oferta educativa que ha lanzado Stanford, que supera ya a la formación que está ofreciendo la Universidad, por ejemplo, Complutense, ¿no? Él comentaba que lleva más de 300 años de historia y todo ello lo hace gracias a lo que es la utilización en este caso, de los MOOCs, de los Massive Open Online Courses. ¿Y me escucháis, Néstor? ¿Hola? ¿Me escucháis? Vale. Bueno, bueno, y simplemente pues eso, ¿no? Que al final lo que consigue la universidad también a través de esta oferta educativa es no solo limitarse a la población americana, sino que también consigue una audiencia a nivel internacional, ¿no? Y estas son herramientas que es cierto que la propia Universidad Complutense también está empezando a utilizar y a aprovechar y a sacar rendimiento, pero bueno, es una herramienta que tienen las universidades y que también se puede aprovechar, ¿no? En beneficio, pues, tanto de los ciudadanos como al final también de las propias ciudades, ¿no? Pero bueno, estamos prestando mucha atención también a lo que es la formación superior, pero tenemos otro frente que hay que trabajar, de los chavales y de los niños más pequeños, ¿no? Si nos fijamos también en lo que están haciendo otros países del arco comparado, vuelvo a poner el ejemplo de Reino Unido o de Estados Unidos porque son los que lo están haciendo ya, ¿no? Ellos han hecho una reforma del currículum educativo integral para introducir lo que son elementos de programación, robótica, computación en la formación que reciben los niños cuando tienen la asignatura de informática o cuando tienen otro tipo de asignaturas tecnológicas, ¿no? Lo que están haciendo no es, yo creo que el objetivo no es crear o generar toda una nueva generación de programadores, por así decirlo, sino que el objetivo, el foco está en formar a creadores y no solo a usuarios, ¿no? Entonces, esto es un punto importante porque al final este tipo de competencias o este tipo de materias lo que te ayudan es a desarrollar una serie de competencias que luego son muy útiles a la hora de afrontar lo que son los retos de otra manera diferente, ¿no? A impulsar y a promover lo que es el espíritu emprendedor entre los jóvenes y pasar de ser meros usuarios a ser un poco más, a ser esa figura de creador, ¿no? De realmente ser promotor de ideas y pasar de lo que es la creación a la innovación, ¿no? Implementar nuestras ideas verdaderamente que esa idea frague en algún proyecto, ¿no? Y yo creo que eso es otro de los aspectos que en España todavía hay iniciativas y se está intentando y hay muchas iniciativas también de carácter privado, pero no hemos dado ese salto cualitativo de coger y reformar todo el currículum educativo y si vemos asignaturas de informática, tecnología, etcétera, todavía están muy enfocadas a educar a los niños en ofimática, que por supuesto es importante, pero teniendo en cuenta que hoy todos ellos son nativos digitales, pues igual conviene dar un paso más y afrontar las materias desde una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora, bueno, pues vemos las oportunidades que brindan las Smart Cities, vemos algunas barreras que existen desde el punto de vista educativo y que hay muchas oportunidades que pueden derivar de lo que es esa nueva configuración de las ciudades, del propio desarrollo de la economía digital. Pero la pregunta es, porque todo esto está muy ligado a lo que pueden hacer también las administraciones públicas, ¿no? Pero, ¿qué pueden hacer las empresas, ¿no? ¿Qué pueden hacer empresas
pues como Google u otras empresas como están en la mesa también, ¿no? Yo os quiero compartir solo un par de iniciativas y sin ánimo de extenderme demasiado, ¿no? Acerca de lo que conozco, que es precisamente pues, las cuestiones o los proyectos que está impulsando Google para poder contribuir a que la situación revierta, ¿no? O al menos aprovechar lo que son esas oportunidades que los jóvenes españoles tienen al alcance de la mano. Y quiero referirme a dos iniciativas, una de ellas es Actívate y la otra es Google for Entrepreneurs. Actívate a mí me parece un buen ejemplo, no porque os quiera vender el producto de la casa, ni mucho menos, sino porque es un buen ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede llegar a buen punto, ¿no? Y Actívate es un proyecto que pusimos en marcha diversas instituciones, que fue promovido por Google y que básicamente se divide en tres pilares. Está la parte de emprendimiento, está la parte de forma, o sea, prepárate para encontrar un trabajo y el tercer pilar, que es quizás el más significativo, que es toda la formación en competencias digitales. Entonces, tanto el primer pilar de emprende como prepárate para encontrar un trabajo, o sea, es realmente como una especie de repositorio donde van a encontrar todos los. La plataforma se dirige fundamentalmente a jóvenes de menos de 30 años, pero al final es abierta a todos los públicos. Entonces, esos dos pilares lo que hacen es que contienen una gran cantidad de información acerca de los pasos que uno tiene que dar cuando emprende, como una especie de itinerario, y luego cuando uno se está preparando para encontrar trabajo, pues oye, las típicas preguntas de acabo de terminar mis estudios y cómo preparo un currículum o cómo tengo que preparar la entrevista, que para nosotros igual son cosas livianas, pero para una persona que se enfrenta a poder encontrar su primer empleo, pues no lo sé tanto, ¿no? El tercer pilar, como decía, es un pilar formativo, donde lo que se ha querido hacer es precisamente proveer de MOOCs, de cursos que son totalmente gratuitos para que puedan adquirir competencias digitales que hoy en día son consideradas fundamentales por parte del mercado laboral, ¿no? Entonces, se ofrece formación gratuita vía MOOC en e-commerce, en analítica de datos, cloud computing y en marketing digital, y a su vez hace una colaboración con más de 16 universidades españolas, entre las que está también la Universidad Complutense de Madrid, donde lo que se hace es dar unos cursos presenciales que duran 5 días en las propias universidades y en diferentes ciudades españolas en marketing digital, porque es una de las competencias más demandadas, ¿vale? Entonces, nada, simplemente comentaros, bueno, esta es una de las iniciativas que pueden poner en marcha las empresas. Otra de ellas que os quería comentar, y os la comento muy rápidamente, es la de Google for Entrepreneurs y Google Ventures, que básicamente Google for Entrepreneurs es el paraguas que recoge todas las actividades que desarrollamos en materia de emprendimiento y para fomentar el emprendimiento. Y Google Ventures es básicamente el fondo de capital riesgo que se creó en Estados Unidos y que acabamos de lanzar recientemente también en Europa con el fin de poder apostar verdaderamente por proyectos que desarrollan pues startups europeas y por supuesto también españolas, ¿no? En definitiva, y como tengo que ir terminando, o sea, lo que simplemente quería traer a colación estas dos iniciativas, pues para poner de manifiesto que las empresas, ¿no? También pueden aportar valor y pueden desarrollar acciones o sea, que contribuyan, ¿no? A mejorar la situación existente y mucho mejor si esas iniciativas evidentemente se pueden hacer de la mano de instituciones que al final consigue llegar de una manera más efectiva al público para el que están pensados, ¿no? Entonces, bueno, no quiero extenderme más, simplemente, bueno, pues acabar diciendo que igual que administraciones e instituciones tienen su papel a la hora de despertar pues vocaciones emprendedoras, pues las empresas también lo tienen, ¿no? Y esto, como decía un dirigente socialista, bueno, lo escuché y me encantó y lo replico siempre que puedo, y es que cuando un niño dice que quiere ser famoso y porque lo que quiere es salir en los reality shows de televisión, al final lo que estamos es en un país que pierde valores, ¿no? Pero cuando un niño decide que lo que
quiere ser gestor de la empresa de otros, pues lo que está perdiendo el país es impulso, ¿no? Y en este momento lo que más necesitamos es precisamente ese impulso, ¿no? Y ello viene, pues, viene de la mano de los que al final consiguen, como decía, pasar de la creación a la innovación y hacer progresar el mundo, ¿no? Que son los emprendedores. Así que, nada, a seguir apoyándoles y a trabajar por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza.